Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver las extensiones de formatos en los strings de Python. Muy bien. ¿Qué es esto? Bueno, Python, además de todos los métodos que nos brinda para poder manejar y procesar strings, también tenemos otra forma de procesarlos y junto al mismo tiempo darle formato a tipos específicos de información en nuestros strings. Bien, ¿qué quiero decir con todo esto? Bueno, con este formato de strings lo que podemos hacer es reemplazar en un string, es decir, ingresar en un string una variable determinada externa que necesitemos poner junto en un string, y también podemos darle un formato específico acorde a ese dato que vamos a ingresar. Bien, tenemos dos formas en Python actualmente de hacer estas extensiones de formatos. La primera es la más antigua, digamos, que es utilizando el operador porcentaje. Este operador en un string lo que hace es buscar un valor luego de que el string termina, junto con una tupla de valores que la va a asignar por posición. El segundo método es utilizando un método que es más reciente, más nuevo, que es el método format, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver la primera forma y en la clase que viene vamos a ver la siguiente. De acuerdo. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a imprimir un string y vamos a utilizarlo por primera vez, digamos. Vamos a poner el operador S de operador S tiene operador de cachorros. Bien, y ahora vamos a poner el operador y el string con la tupla con los valores. Bien, primero vamos a poner, por ejemplo, el perro. Como segundo valor el perro de Juan, por ejemplo. Y como tercer valor 15. Bien, voy a guardar cambios y vamos a imprimir extensiones de formato. Ahí está. Bueno, el perro de Juan tiene 15 cachorros. Como vemos, nos reemplaza todos los elementos acorde a la posición de la tupla de valores. ¿De acuerdo? Bien, ahora nos podemos preguntar, por ejemplo, de qué se trata esto de las letras que viene después del operador. Bueno, eso tiene que ver con el tipo de dato y el formato que le querramos dar. Bien, ahí lo vamos a ver. Por supuesto que si nosotros tenemos una variable igual a, no sé, tornado, también podemos usar esa variable de la misma forma. Es exactamente lo mismo. La ciudad sufrió de un terrible operador S, y luego el operador elemento. En este caso lo puedo hacer así porque es solamente un valor, ¿sí? Y por supuesto puedo poner el nombre de la variable, exactamente lo mismo. ¿Y qué hice acá? A ver, que nunca puse un operador. ¿Sí? La ciudad sufrió un terrible tornado. Muy bien. Bueno, una vez dicho esto, podemos ver que también podemos presentar multitud de tipos de datos con este formato. Vamos a poner operador D, operador S y operador G. U, vamos a poner U porque vamos a darle un sentido, ¿sí? Vamos a poner un tipo numérico normal, un regalo como segundo elemento, y como tercer elemento por ejemplo un float, como para ver que tenemos tres tipos distintos de datos. Y ahí está, un regalo for you, un Spanglish. Bien, como vemos, nos da un formato diferente, ¿no? Porque no nos imprimió un 4.0. Bueno, el primero, el porcentaje de, significa decimal, ¿sí? Para empezar, el más básico es la S, ¿sí? Que significa string. O sea, nosotros a cualquier tipo de dato le podemos dar un formato string y eso ya va a funcionar, ¿sí? Todos tienen representación en string, así que podríamos tranquilamente usar solamente conocer la S y nos daría un formato a todos los tipos de datos.
pero bueno, cuando queremos hacer un formato, una muestra, una representación en el string más específica acorde al tipo de dato, tenemos que conocer algunas representaciones más avanzadas. Bueno, la D es para decimales, simplemente cuando ponemos un número en decimal nos lo va a representar en decimal. Bien, aquí la S es para string, obviamente, y la G es un operador especial que, dependiendo de cómo sea el float, lo va a representar de una u otra forma. Bien, ya ahí lo vamos a ver, no se preocupen. Vamos a jugar un poquito con estos formatos. Voy a crear una variable 1, 2, 3, 4, o sea, 1234 en realidad, y vamos a imprimir esto. Print, voy a hacer 3 puntos de separación, formato D, voy a hacer de nuevo 3 puntos, formato menos 6D. Vamos a ver para qué es esto. Esto ya es más avanzado. 3 puntos, formato 06D. Estos son formatos más avanzados, detalles que podemos conocer. Luego operador y XXX. Bien, o sea, estamos representando el mismo valor pero con distintas configuraciones, ¿no? Entonces vamos a tener el resultado acá y vamos a irlo explicando. El primero es el más básico, ¿sí? Nos reemplaza el decimal, nos reemplaza el número en valor decimal y listo. Bien, el segundo tiene una otra configuración. ¿Qué quiere decir este 6 al lado de la D? Bueno, que va a ser un decimal, pero el string tiene que tener un mínimo de ese tamaño, o sea, un mínimo de tantos espacios, ¿de acuerdo? Entonces si yo tengo 1, 2, 3, 4, me están faltando 2. Bueno, esos 2 los llena con lo que yo le diga acá. Este menos significa que los valores restantes donde no hay información, que los rellene con espacios. Entonces por eso vemos estos 2 espacios. Bien. Luego tenemos lo mismo, un espacio de 6, pero que lo rellene con ceros. Entonces bueno, por eso nos aparece 0, 0, 1, 2, 3, 4. Luego vamos a usar un float. Voy a usar X también, 1.234. Voy a hacer uno bien largo, digamos, para ver cómo podemos representar estos números con formato. Bien, voy a decir E. Lo voy a separar por la barrita esta, ideal 124. Voy a hacer F 124 y voy a hacer G. Bien, de nuevo voy a representar este mismo número 3 veces con distintos formatos. Bien, vamos a darle a play y vamos a ver qué pasa. Bueno, como vemos, la E significa representarme el número en formato exponencial, ¿sí? O sea, como vemos, en este caso no tendría sentido porque es E elevado a los ceros. O sea, tenemos formato F. ¿Qué hace el formato F? Bueno, el formato F es float, simplemente lo representa en un formato float, o sea, como un número float, no le agrega nada, simplemente muestra todas las decimales que tiene que mostrar. Y luego está el G, que es el que utilizamos por aquí arribita, ¿se acuerdan del for you? Que el G toma la decisión, digamos, entre comillas, toma la decisión. Si es un número que tiene muchos, por ejemplo 0.0001, ya ahí sí, cuando se da cuenta que ya hace falta, sí lo pone en formato exponencial. Si no hace falta, lo pone en formato float, o sea, decide, va a variar entre formato exponencial y formato float normal. Bien, entonces creo que si tiene 4 de profundidad, o sea, si digamos es .0000, ahí ya le da un formato float, un formato exponencial quiero decir, y si no, en el caso contrario ya toma un formato float. Vamos a hacer un formato un poquito más avanzado también para seguir afinando en esto, y vamos a hacer porcentaje 6.2f. ¿Qué corno es esto, no? Bueno, ya lo vamos a ver. Tenerlo representado tenerlo impreso siempre es más fácil para irlo explicando. 0.5.2f vacío, toque 124 operador más 0.6.1f. bien, porcentaje xxx. Ahí está. Bueno, vamos a guardar cambios y vamos a imprimir y explicar. Bien,
En el primero tenemos formato float, como podemos ver. El punto 2, esto que vemos acá es la precisión que necesitamos. O sea, yo lo quiero este float, pero con una precisión de 2 decimales. No muestre más que eso. Bueno, esto es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Por eso 1.23. ¿Qué pasó? Que no toqué. Ahí está. Lo borré. Bueno. Y el 6 significa lo mismo de antes. Significa que me tome 6 espacios y el menos que me lo rellenes con espacios, ¿sí? Exactamente lo que ha pasado aquí. Bien. Luego tenemos, bueno, aquí es análogo, ¿no? Punto 2 es la precisión, o sea, también me lo voy a mostrar. 5 que sean 5 y me los rellenes con ceros. Es exactamente lo que pasa aquí. Perfecto. Y el último, de nuevo, la precisión punto 1. Dale, la precisión punto 1. El 6 es lo mismo, que me lo rellenes con 0 y que me pongas un operador más, ¿sí? Entonces más 0,012, 1,2. Bien, estos son los tipos de formato que le podemos dar. Perfecto. Y hay otro tipo de formato que ya nos abre más posibilidades todavía a este formato, que podemos trabajar no solo con tuplas y valores por posición, sino que también este formato soporta asignación con claves, es decir, usando diccionarios. ¿Sí? ¿Se acuerdan los diccionarios que almacenan clave valor, clave valor, clave valor? Bueno, podemos dar formato con diccionarios también. Vamos a poner el operador y entre paréntesis, si va entre paréntesis significa que es una clave, ¿sí? Le voy a poner un nombre S, porque es un string. Compró una casa de nuevo clave, monto. Esto va a ser un decimal. Y bueno, vamos a dejarla ahí. Porcentaje, diccionario, abro llaves. Nombre, la clave nombre. Almacena el valor, pongamos Carlos. Y la clave monto. Almacena el valor, no sé, $1.000.000. Bien. Guardo cambios. Y Carlos compró una casa de $1.000.000. Como vemos, también este operador soporta formatos con diccionarios por claves. ¿De acuerdo? Bien, esto puede ser muy útil, por ejemplo, cuando se están procesando archivos XML o HTML, ¿no? Se puede reemplazar información de esta forma con las claves. Bien, cabe agregar que un decimal no es la única forma en que podríamos ver que podríamos ver un número, podemos verlo en otro formato, podemos ponerlo en octal, por ejemplo, con la O, ¿sí? Por ejemplo, en vez de formato decimal, aquí en el primer string que imprimimos, vamos a cambiarlo, vamos a poner la O, entonces vamos a ver en formato octal, como podemos ver aquí, 17. También en formato hexadecimal, con la X, ¿sí? Imprimimos y F. Si ponemos la X en mayúscula, simplemente nos va a poner el resultado en mayúscula. Guardo cambios y tiene F cachorros, como podemos ver. Perfecto. Bueno, esos serían prácticamente todos los formatos que podemos utilizar. Tenemos la S de string, tenemos bueno, la C de carácter, tenemos la D de decimal, la I de entero, ¿sí? Un entero. Tenemos la O, la X, octal, hexadecimal. Tenemos la E es un floating en formato exponencial, ¿no? Si ponemos en mayúscula, también nos va a imprimir, por ejemplo aquí, nos va a imprimir el mismo resultado, pero con mayúsculas, ¿sí? Vamos a buscarlo, acá está, B, E más 00. Bien. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos el float, también lo podemos poner, el float lo podemos poner también en mayúscula o en minúscula. El G, como les dije, que va a decidir entre float o formato exponencial. Y bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase. Dale like si te gustó. Y en la próxima clase vamos a ver cómo damos formato con el método format. Chau, chau.